Lo que parecía una reunión de rutina terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos del año, en el mundo del entretenimiento. Tinte caladros tras estiras a curva cuerpo serio seca se hacía aro, estaba ahorita carpón. Gökberg, Yildirim y Semre Arda coincidieron inesperadamente con personas que, en el pasado, fueron sus mayores rivales. La cita, organizada por una reconocida productora, se llevó a cabo en un ambiente cargado de emociones contenidas. Nadie esperaba que ese encuentro se convirtiera en el centro de todas las miradas. Desde los primeros minutos, las cámaras captaron la incomodidad de los presentes. Gökberg y Semre, conocidos por su profesionalismo y elegancia, mantuvieron una postura firme, pero su lenguaje corporal hablaba por sí mismo. Las sonrisas eran cortas, las palabras medidas y los gestos, cuidadosamente controlados. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada movimiento era analizado por quienes estaban allí. Fuentes cercanas aseguran que el ambiente se tornó aún más tenso cuando los saludos protocolarios dieron paso a un silencio prolongado. Las miradas cruzadas entre los protagonistas y sus antiguos adversarios decían más que cualquier palabra. Fue como si el tiempo se detuviera, comentó uno de los asistentes. Todo el lugar quedó envuelto en una atmósfera de expectación. Gökberg Yildirim, con su habitual calma, intentó mantener la diplomacia en todo momento. Sin embargo, quienes lo conocen afirman que su mirada traicionaba un leve rastro de incomodidad. Semre Arda, por su parte, se mostró serena, aunque distante. Su elegancia natural y su autocontrol fueron elogiados incluso por quienes esperaban una reacción diferente. Ninguno de los dos perdió la compostura. El encuentro se produjo en el marco de una presentación privada de un nuevo proyecto audiovisual, donde coincidieron varias figuras del medio. Nadie imaginó que dos de los nombres más comentados del momento compartirían espacio con personas con las que tuvieron diferencias públicas años atrás. Fue una coincidencia que nadie planeó, explicó una fuente de la organización. La reacción del público no tardó en llegar. Apenas se filtraron las primeras imágenes. Las redes sociales estallaron en comentarios, especulaciones y análisis. Los fans debatían cada gesto, cada sonrisa y cada frase. No puedo creer que estén todos en el mismo lugar, escribió un usuario en X. El video del momento alcanzó millones de reproducciones en cuestión de horas. Los medios comenzaron a reproducir fragmentos de la reunión, destacando la profesionalidad de ambos actores ante una situación potencialmente explosiva. Mostraron clase, madurez y dominio absoluto de sí mismos, comentó una periodista de espectáculos. En un mundo donde los conflictos suelen convertirse en titulares, Gökberg y Semre optaron por el silencio elegante. A pesar de la tensión, testigos afirman que hubo un breve intercambio de palabras entre las partes. Fue una conversación corta, formal y sin emociones visibles. Sin embargo, la sola existencia de ese diálogo fue suficiente para alimentar la curiosidad de todos. Nadie sabe lo que dijeron, pero las expresiones lo decían todo, afirmó un camarógrafo que estuvo presente. Algunos analistas interpretan este reencuentro como un cierre simbólico de viejas heridas. Otros, en cambio, lo ven como el inicio de una nueva etapa. Lo cierto es que, a pesar de los antecedentes, el respeto prevaleció. No hubo provocaciones, ni actitudes fuera de lugar, declaró un testigo. La tensión era evidente, pero la madurez de los involucrados marcó la diferencia. Durante toda la noche,
Los fotógrafos buscaron captar una imagen conjunta, pero tanto Gökberg como Sembre evitaron coincidir frente a las cámaras. La prudencia fue su mejor aliada. Aún así, la energía entre ellos era innegable. Había algo en el aire, una mezcla de nostalgia, respeto y pasado no resuelto. Comentó una figura del medio. Esa mezcla fue lo que convirtió la velada en un evento inolvidable. Los expertos en comunicación no tardaron en analizar la situación desde un punto de vista estratégico. Para muchos, el manejo de la tensión fue ejemplar. Ambos demostraron que se puede convivir con el pasado sin caer en el drama, explicó una psicóloga mediática. Pasó-Arsian, Liucanio Asiskop, Darkeron la psicóloga mediática. Sus gestos transmitieron una lección de madurez profesional, que muchos han aplaudido. A medida que la noticia se propagaba, los seguidores de la pareja artística comenzaron a compartir mensajes de apoyo. Lo importante es que se comportaron con altura, escribió un fan. La comunidad digital convirtió el evento en tendencia, transformando un momento incómodo en un ejemplo de elegancia pública. El respeto, al final, se impuso a la polémica. En entrevistas posteriores, los allegados de Gökberg afirmaron que el actor salió satisfecho del encuentro. No fue fácil, pero era necesario, confesó una fuente cercana. Para Sembre, la reunión también significó una oportunidad de cerrar ciclos pendientes. Ella no guarda rencor, simplemente mira hacia adelante, comentó una persona de su equipo. Ambos parecen haber dejado el pasado en su sitio. Los periodistas que siguieron de cerca la historia coinciden en que este episodio marcará un antes y un después. La imagen de Gökberg y Sembre como profesionales maduros se ha fortalecido. En un ambiente donde los escándalos venden, ellos eligieron el silencio y la diplomacia. Fue una lección para toda la industria, opinó un veterano conductor de televisión. Aunque el encuentro fue breve, su impacto fue enorme, no solo por la tensión evidente, sino por la elegancia con la que ambos manejaron la situación. Las cámaras captaron gestos que decían mucho más que las palabras. Una leve inclinación de cabeza, una mirada contenida y una sonrisa forzada fueron suficientes para escribir un nuevo capítulo en su historia pública. Hoy, mientras las imágenes siguen circulando y las interpretaciones se multiplican, lo cierto es que Gökberg Yildirim y Sembre Arda demostraron que el pasado puede enfrentarse con dignidad. Su reunión, más allá de la incomodidad, fue una muestra de crecimiento personal y respeto mutuo, una escena breve, pero poderosa, que el público difícilmente olvidará.